Muy bien, buenas tardes amigos de Cistrategia. Mi nombre es José Luis Pérez y el día de hoy vamos a presentar un webinar sobre un tema que consideramos que es muy importante para la situación actual de muchas empresas y vamos a platicar acerca de los principios básicos del análisis y la mejora de procesos. Para dicho tema nos acompaña nuestro consultor especialista precisamente en análisis y mejora de procesos, que es Edgar Mijangos. Lo voy a presentar, una semblanza de su currículum. Edgar es Program Manager y ha sido líder en mejora de procesos en las operaciones de ventas. Ha sido profesor en el ITESO de la clase de desarrollo de habilidades directivas y en la Universidad Panamericana con la asignatura de manufactura de clase mundial. Es ingeniero industrial y tiene la maestría en optimización de procesos. También es voluntario del PMI Capítulo Guadalajara. Cuenta con 15 años de experiencia en el área de manufactura, sistemas de calidad e innovación de procesos en la industria electrónica y automotriz. Cuenta con 3 años de experiencia en temas de mejora de procesos, operaciones y program management en HP. Tiene 10 años de experiencia como profesor en asignaturas de manufactura, sistemas de calidad y Lean Six Sigma en la Universidad Panamericana, así como 3 años como profesor de habilidades directivas en el ITESO. Cuenta con certificaciones como Project Manager profesional y es Master Black Belt en Lean Six Sigma. Edgar, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para iniciar con el webinar. Muchas gracias por la invitación, José Luis, y bienvenidos a todos los que están acompañándonos esta tarde, que por lo menos dejaron a un lado las actividades, el resto de actividades que tienen, para poder estar con nosotros. Y me da gusto ver muchas caras conocidas, entonces, bienvenidos. Pues vamos a iniciar. Esta charla, más que una presentación formal, me gustaría que fuera eso, una charla para que entendamos un poquito las necesidades de muchas de las empresas que, no sé si sabían, pero nuestra economía se mueve entre el 90 y 95% por micronegocios, ¿no? A nivel nacional. Entonces, es como muy importante y una tarea que nos hemos dado ya desde hace algunos años es cómo lograr cambiar el mindset o esa mentalidad de los empresarios pues mexicanos, ¿no? De manera general, y pues aportando nuestro granito de arena aquí en la región Jalisco o en Guadalajara, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es hablar de principios básicos para lo que es el análisis y mejora de procesos. Como el título de la presentación o del webinar lo dice, pues vamos a simplemente a tocar algunos de los matices relacionados a la mejora de procesos de una manera general, ¿no? Entonces, con la finalidad de que, pues, compartir estas ideas, esperando que les sirva en sus diferentes negocios o en sus diferentes actividades, ¿no? ¿Sale? Simplemente para poner un poquito los lineamientos del webinar, por así decirlo, en la parte final de la sesión vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas donde se van a abrir los micrófonos por si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta en específico, ¿ok? De cualquier forma, si alguien o no ha ingresado a la sesión o por ahí se les pasa y abren su micrófono, les pediríamos nada más que lo tuvieran en mute pues para no tener eco o ruidos extraños, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues vamos iniciando. Ok, entonces me gusta iniciar con una frase y esta frase es una de las frases fuertes del doctor Edward Deming. A lo mejor lo han escuchado por ahí. Dice, y perdón, en muchas partes de la presentación van a ver algunas palabras en inglés, varias quizás, pero traté de hacerla lo más alineado al español posible y eso es gracias a tantos años ya en diferentes tipos de industria donde el 80, 90 o más por ciento de nuestro tiempo estamos hablando en inglés.
Perdón por el Spanglish. Pero bueno, lo que dice esta frase del doctor Edward Deming es, no es suficiente que demos nuestro esfuerzo, sino lo más importante, una de las cosas que debemos de tener en consideración es que sepamos qué es lo que estamos haciendo para después dar nuestro mejor esfuerzo en lo que sea que queramos hacer, ¿no? Y estas son palabras muy claves en lo que es la mejora de procesos o cuando simplemente queremos hacer una implementación, un cambio radical en nuestra organización para acelerar algo, ¿no? Siempre que estamos buscando una mejora es porque queremos tener más ingresos, bajar costos, acelerar ventas, etcétera. Hay muchísimas formas de poder entender como concepto la mejora, ¿no? Entonces, si no conocemos y no entendemos claramente qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces no vamos a poder saber cómo dar ese esfuerzo extra, cómo forzar a que nuestros procesos sean todavía mejores, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo clave. Vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Por qué mejorar? Esa es como la pregunta de partida, ¿no? ¿Sí? Y lo quise asociar con uno de mis objetivos, que a lo mejor muchos de ustedes podrían tener alguno similar. Estos objetivos en el 2020, uno de ellos era correr un medio maratón. Entonces, mucho de la plática va a estar orientada a eso, simplemente para hacer una analogía con esta parte de la mejora de procesos, ¿no? Y lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, por lo menos yo me enfrenté a la primera problemática, ¿no? Lo que dice aquí, pues ante esta situación, pues obviamente el entrenamiento o por lo menos lo que yo intentaba llamar como un entrenamiento, porque definitivamente no soy un corredor profesional, no me dedico a eso, pero pues disfrutamos hacer de ejercicio. Pues el primer problema al enfrentarme a la pandemia o al COVID, a lo que estamos viviendo hoy en día, es que no podemos salir, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estoy limitado para hacer pues, ejercicio de una manera más, digámoslo así, entre comillas, natural, ¿no? Sí. Entonces, por obvias razones, pues a lo mejor hay varias semanas o días que he dejado de hacer ejercicio. Entonces, pues partamos de una pregunta básica: ¿qué podemos hacer o qué puedo hacer yo en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a situarnos en este ejemplo y vamos a ver qué es lo que nos dice esta historia. Entonces, pues como estamos preparándonos para una carrera, la mejora de procesos como un punto de partida, vamos a entender por qué esto sería un punto de partida para nuestras organizaciones, ¿no? Vamos a dividirlo la sesión como en tres pequeñas partes, tres fases, ¿no? Primero, el rol que tiene el equipo pues, directivo o gerencial, ¿sí? ¿Qué rol juegan en nuestra organización? Que obviamente es un rol importante, pero sobre todo, ¿qué rol se tiene como managers o como gerentes o como directores o dueños de empresa para poder apoyar lo que es la mejora, ¿no? ¿Sí? Después nos vamos a enfocar un poco en lo que es, pues, dónde estamos parados, ¿no? ¿Sí? Como organización, ¿cuál es mi estatus o mis condiciones en el día de hoy? Entonces, en base a eso vamos a entender un punto de partida y ese punto de partida pues, nos va a ayudar para poder definir mis necesidades y hacia dónde me quiero mover a futuro, ¿no? ¿Sí? Y vamos a cerrar nuestra charla del día de hoy con, pues, validando si realmente estamos listos para arrancar, que eso es lo que quisiéramos, ¿no? Para ver si ya puedo aventarme ahí o inscribirme al próximo medio maratón. Y ahí es cuando tendríamos que entrar como organización, pues ver cómo puedo innovar un poco, ¿no? ¿Sí? Dentro de mis procesos. ¿Okay? Sobre todo lo que estamos buscando hacer son cambios radicales, ¿no? Cambios que realmente sean disruptivos dentro de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Este es más o menos como el plan de nuestra
historia del día de hoy. Entonces vamos con el primer punto. El primer punto, como les decía, es ese rol que los managers o gerentes o dueños de empresa deben de tener. Si lo regresamos a esa historia que les compartía sobre mis objetivos, pues es cómo logro el buy-in del top management. ¿Y quién creen que es el top management en mi organización? Pues obviamente mi esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo logro tener esa aprobación o aceptación para que me deje estar entrenando bajo las condiciones actuales, que me dé permiso de salir, que me dé tiempo, sobre todo, pues, y que no desatienda mis labores domésticas? Entonces, pues tengo que tener el buy-in del manager, ¿no? De la organización. Entonces, eso es algo que tenemos que tener como muy en claro, ¿no? En toda organización siempre tenemos un decision maker. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hay alguien que va, pues, a tener, si lo queremos ver así, como la última palabra, ¿no? Puede ser porque es el dueño del negocio, puede ser porque es el jefe del área, el supervisor, el manager, etcétera, ¿no? O es quien maneja el budget, a lo mejor, el presupuesto del equipo o en general de toda la planta, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo lograr que tenga ese convencimiento o ese apoyo o ese soporte del área directiva, ¿no? ¿Sí? Eso es clave. Por lo que les decía hace rato, ¿no? Hace unos segundos, el presupuesto siempre va a ser revisado y autorizado por ellos, ¿sí? Y lo mismo pasa en mi casa. Entonces, siempre el budget tiene que pasar por un proceso fino de autorizaciones de qué se compra y qué no se compra y en qué se va a invertir, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante esta situación, en una organización, en una empresa, si nosotros queremos empezar a innovar, a mejorar, a cambiar algo, pues obviamente sin el apoyo de ese management va a ser mucho más complicado. No quiere decir que sea imposible, quizás lo podamos lograr, pero nos va a costar el doble o el triple o mucho más de esfuerzo, ¿no? Le podemos agregar un X por tantas veces que quizás nos vaya a representar un esfuerzo adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscaríamos en este caso? Tengo dos opciones, ¿no? Si quiero lograr que mi proyecto sea exitoso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cómo empiezo a conciliar o empezar a negociar ese tipo de cosas. Y pues a lo mejor si quiero seguir como hasta ahora, siguiendo a mi ejemplo o al caso que platicábamos hace rato, pues yo puedo tomar esa decisión, ¿no? Y obviamente estoy ganando peso, entonces pues yo decido si quiero seguir como hasta ahora o si realmente me pongo las pilas y empiezo a cabildear el lograr la aceptación de mi manager para poder salir a correr todas las mañanas, ¿no? ¿Sale? Entonces ese es uno de los puntos básicos. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nosotros como miembros de este equipo de trabajo dentro de una organización, pues tenemos que levantar la mano y decir, yo quiero ser ese agente de cambio que necesita nuestra organización, ¿no? ¿Sí? Y hay diferentes posturas que podríamos ver aquí, ¿no? O sea, si de alguna manera no estoy logrando eh, tener el convencimiento, el apoyo, el soporte del management team, del área directiva, pues entonces de alguna manera no es que me vaya a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Tengo que de alguna manera actuar y tomar las riendas de ciertas decisiones, ¿no? Entonces lo primero es que debo de darme cuenta que puedo agregar valor a mi organización, ¿sí? O sea, yo debo de darme cuenta que yo puedo hacerlo con a lo mejor un equipo de trabajo. Los proyectos de mejora normalmente no son el éxito o el resultado de una sola persona, sino que tiene que ser un esfuerzo colaborativo, ¿sí? Que es una de las primicias o principales bases o puntos básicos de la mejora, ¿no? ¿Sí? Si nos remontamos a la historia y lo que para los que les gusta un poquito la metodología de Lean o de cualquier otra que esté enfocada a mejorar procesos, pues muy pocas veces se habla de que una sola persona haya sido el que logró la mejora, ¿no?
se tiene que revisar, interactuar, conectar con muchas áreas, o sea, puede ser un esfuerzo multidisciplinario, se tiene que pedir consejos o opiniones de parte de los SMEs o lo que les llamamos el experto de un proceso, el que más sabe o más ha trabajado en esa área. Entonces, al final de cuentas, siempre tenemos que apoyarnos en ellos, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que yo puedo agregar ese valor hacia la empresa, ¿sí? Después, siguiente decisión fuerte que debo de tomar es que debo de asumir ese rol de liderazgo. Es muy difícil que yo lidere un proyecto, el que sea, sin tomar ese rol de liderazgo. Y normalmente en nuestro día a día siempre lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué decisiones estoy tomando el día de hoy para bajar de peso, para hacer ejercicio, para aprender un nuevo idioma, ¿sí? Etcétera? Entonces siempre tomo una decisión, no espero que no sea el caso, pero no voy a consultar a alguien más sobre qué es lo que deba de hacer. Quizás puedo consultar si es lo que más me conviene, ¿no? Entonces, en una organización es lo mismo. Yo estoy ahí, ya determiné que voy a agregar valor a esa organización, pues ahora es tomar ese rol de liderazgo y empezar a hacer esas mejoras o esos cambios que yo identifico, ¿ok? O que yo junto con un equipo identificamos, ¿ok? Lo siguiente es asumir ese rol de el cómo sí. Eso es algo que a lo largo de los años como que he aprendido y me ha gustado. En alguna ocasión un manager o un director, no me acuerdo, me dijo, dime cómo sí podemos lograr estas cosas o estos cambios que tenemos que hacer en la organización para lograr X o Y resultado, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque al final de cuentas es cierto. Muchas veces nos topamos con personas que o miembros de un equipo donde nos dicen, no, pero es que mira, es que no se puede, es que es muy difícil, es complicado, bla, bla, bla. Y tenemos un sinfín de peros antes de empezar a pensar en el cómo sí podemos lograrlo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los habilidades básicas de esta persona que es un agente de cambio, ¿sí? En este caso, pues todos los que queremos asumir ese rol, pues tenemos que entender el cómo sí logramos las cosas, ¿no? ¿Sí? Y por último, digo, dentro de esta, digamos que lluvia de ideas del agente de cambio, pues debe de aceptar el riesgo, ¿no? Cualquier agente de cambio que tengamos en una organización va a asumir un rol de liderazgo y va a aceptar un riesgo de que a lo mejor su proyecto o el proyecto en el que estamos todos, pues va a fallar, ¿no? ¿Sí? Así como yo el día de hoy decido iniciar a prepararme para un maratón o un medio maratón y eso no me va a asegurar que el día de mañana lo vaya a terminar, ¿sí? Quizás mi preparación me va a ayudar para estar en mejores condiciones el día de la carrera, pero nadie me dice que al kilómetro 2 o al kilómetro 1.5 me tuerza el tobillo en una alcantarilla y tenga que salirme de la carrera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues tomo el riesgo, lo acepto y empezamos a tomar decisiones para que esas mejoras se logren dentro de nuestra organización. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos avanzando. Edgar, ¿hasta qué punto es importante contar con el apoyo del equipo de management? Obviamente, digo, si queremos, digamos que sentirnos más tranquilos en nuestro día a día, pues va a ser mucho más confortable y voy a tener una paz interior si sé que tengo el respaldo del equipo, del management o del equipo directivo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. O si es una empresa pequeña, pues del dueño, ¿no? Pero yo creo que la parte básica para contestar esa pregunta es, díganme a qué manager o qué director o qué dueño de empresa no le interesa tener mejores resultados, independientemente del proceso en que estemos hablando, ¿no? Tener más ingresos, tener menos costos, tener más ventas, tener
empleados o clientes más satisfechos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Cualquier proceso que estemos analizando, te aseguro que si sabemos venderlo, pues vamos a tener el buy-in o ese compromiso de parte de quien sea, ¿no? ¿Sale? Y Entonces, entonces, sí es importante, pero bueno, eso no nos va a detener, ¿no? digo, porque de repente, desafortunadamente, es común que hay algunas empresas donde la costumbre es, este proceso se ha hecho así durante 20 años y no necesito que te pongas creativo, limítate a seguir lo que hemos hecho porque esto es lo que nos ha funcionado. Y pareciera que, aunque hay posibilidades de mejorar, en algunas empresas el directivo está más guiado por la costumbre, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí, normalmente lo que hacemos en ese tipo de casos es cómo logramos cambios que no impacten o que no requieran de una inversión, ¿no? Sí, porque obviamente si me dices, oye, para cambiar este proceso, pues necesito comprar una máquina que cuesta 300,000 pesos o 1,000,000 de Claro, pesos, ¿no? claro. Pues obviamente, digo, voy a tener que tocar la puerta y del dueño o del director y decir, oye, pues me autorizas esto y ahí va a ser difícil si no tenemos esa aceptación, ¿no? Pero, por otro lado, si es algo que yo puedo mejorar, cambiar, sin necesidad de tener una inversión muy grande, ¿sí? Pues eso es algo que podemos hacer y después los resultados se le muestran al equipo directivo y decir, mira, o sea, tú decías que no, pero aquí están los resultados y estos son las métricas que definimos y cómo nos va mejorando. Y es que por eso te lanzaba la pregunta de hasta qué punto, porque pareciera una pregunta obvia, porque pensamos claramente el hecho de que me diga que sí al apoyo el directivo va a ayudar, pero la pregunta va enfocada precisamente a, en una situación donde no cuento con el apoyo, ¿hay manera aún así de lograr presentar la iniciativa y lograr contribuir a la innovación en la empresa? Sí se puede. Al final de cuentas, por eso está, digo, este punto que es importante es el aceptar el riesgo, ¿no? Digo, obviamente vamos a luchar un poquito más, pero definitivamente es algo que se puede lograr con los resultados de esos cambios o esas mejoras incrementales que vayamos haciendo. Y que sería lo que mencionabas de prácticamente venderle al dueño la mejora para su propia empresa, ¿no? Claro, así es. Sí. Ese es el reto. Ese es el gran reto, así es. Pero Bueno, obviamente ahí los datos son los que nos van a avalar en nuestro trabajo o esa mejora, ¿no? en tu experiencia, por ejemplo, si llegamos con el jefe y le presentamos un estudio, una proyección, así datos, llamémosle convincentes, eso es lo que va a abrir la puerta, o sea, anticiparnos y presentarle datos y proyecciones para que él vea que vale la pena, como tú dices, salvo una inversión exagerada en cuestión financiera, que vale la pena que nos dé la oportunidad de hacer el cambio dentro de la empresa. Sí, sí, definitivamente. Y sobre todo cuando recuerden que los datos hablan más que 1,000 palabras, ¿no? Por lo menos eso lo dicen los estadísticos y los que les gusta la calidad. Entonces, definitivamente cuando mostramos datos y podemos hacer, en todos los procesos podemos hacer una cierta proyección o una estimación de los beneficios, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a por lo menos tener un poco más tranquilo al cuerpo directivo para que nos dejen hacer la chamba, aun cuando no tengamos digamos que su bendición al 100%, ¿no? Que prácticamente la estrategia de ventas sería prepararnos a tal nivel que los datos que mostremos no le den ninguna oportunidad al jefe de decir, no quiero ese beneficio para mi propia empresa, ¿no? Así es, correcto. Sí, Muy bien. Adelante, Edgar. muy bien. Ok, pues bueno, vámonos a la segunda parte o la segunda sección de nuestra charla. Vamos a tratar de definir ahora mi punto de partida, ¿no? Entonces, otra vez, situándonos en la historia del pobre de Edgar, que es corredor frustrado, por lo menos en este año, pues cuál es mi principal problema, ¿no? Y uno de los puntos básicos de toda esta charla que estamos teniendo el día de hoy es que debemos de saber identificar cuando un problema realmente lo es, ¿sí?
digamos que entre un 80 y un 90% de los proyectos de mejora fallan por una mala definición del problema. Eso quiere decir que desde una etapa temprana no definimos correctamente si algo realmente es o no es un problema, ¿sí? Entonces, por eso es clave y pues vamos entendiendo un poquito más de esto, ¿no? Entonces, como les decía, en base a lo que estoy viviendo, pues, o lo que estamos viviendo todos, hay que desmenuzar esta situación actual y vamos a tratar de confirmar primero si esto es o no es un problema, ¿no? Definitivamente ante mi situación de obesidad o de estar incrementando kilos en mi existir, pues obviamente sí lo podemos definir como un problema. Pero ¿por qué estoy diciendo que es un problema, no? No es porque me sienta, a lo mejor hasta alguien me puede ver y me podría decir, ¿sabes qué? Pues es que no, te veo normal o te veo inclusive más flaco, ¿no? A lo mejor. Pero pues si mis pantalones demuestran otra cosa o mis camisas o mis playeras, pues definitivamente me puedo dar cuenta que sí es un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, en una organización es algo similar. ¿Cómo podemos realmente asegurar de que eso que estamos, a lo que nos estamos enfrentando en nuestro día a día en la parte laboral, que realmente sea un problema, ¿no? Que no sea una corazonada, que no sea un sentimiento, que no sea no sé, hasta una mala cara de un cliente, ¿sí? Muchas veces, cuando nos enfrentamos a la relación con los clientes, es muy común que pues, los clientes de hoy estoy rebasando los 90, pues obviamente sí me doy cuenta que hay una diferencia y pues para mí, sobre todo si quiero lograr esa meta de correr el medio maratón, pues me va a impactar, ¿no? Al kilómetro 2 me van a estar doliendo las rodillas de manera considerable, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos a entender los diferentes problemas a los que una empresa se puede enfrentar en su día a día o a lo que va a experimentar, eh, se dice que tenemos 4 tipos de problemas, ¿sí? Y lo vamos a explicar brevemente. Los primeros es cuando queremos solucionar problemas, ¿sí? Es decir, nos enfrentamos a algo, es algo crítico, ¿sí? Y pues de alguna manera tenemos que solucionarlo sí es sí, porque si no, va a parar la línea de producción, no va a salir el embarque del cliente, voy a tener una pérdida de cliente, voy a perder un embarque, voy a tener clientes insatisfechos, etcétera, ¿no? Podemos decir un sinfín de cosas, pero eh, tengo que solucionarlo, sí o sí, no hay de otra, ¿ok? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en los siguientes minutos en cada uno de ellos, pero ese a grandes rasgos es el primer tipo, ¿no? ¿Sí? El número 2 es cuando tenemos un gap, una diferencia entre lo que yo estoy viendo ahora en mi proceso y entre ese estándar que tenemos definido, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender un poquito más los 2 tipos de problemas que están en la parte inferior de la gráfica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un estándar, cualquiera que sea en el proceso que estemos analizando, ¿sí? Y pues lo que estamos tratando de hacer es que si yo estoy aquí abajo en mi métrico, en mi evaluación de ese proceso, y mi estándar está hasta acá arriba, pues esto que está aquí sería el gap, ¿no? Y ese gap o esa diferencia, pues es lo que a mí me preocuparía para resolver, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi objetivo en estos 2 tipos de problemas, pues es mantener mi estándar, ¿sale? En una condición X de cualquier proceso. Pero si se fijan, una característica de este tipo de problemas, del 1 y 2, pues es un método o un estatus más reactivo, ¿no? Voy a estar reaccionando ante ciertos problemas que me voy a enfrentar en esos procesos, ¿ok?
Si nos movemos un poquito hacia arriba de esta gráfica, ¿sí? El número 3 es cuando tenemos un nuevo objetivo, ¿sí? Y estamos hablando no precisamente del estándar. Si yo defino un nuevo estándar o una nueva meta en mi proceso, ¿sí? Entonces, pues yo mismo estoy generando ese gap, ¿no? Pero digamos que es un problema positivo, porque por algo estoy subiendo mi meta, ¿no? En mi proceso. Entonces, pues yo de alguna manera ya tengo ese gap, pero ese gap es motivado porque quiero elevar mi estándar, ¿ok? Pero no deja de ser un problema. Y el número 4 es cuando realmente queremos llevar nuestra empresa al siguiente nivel. Por eso está ese cuadrito ahí en la parte superior, ¿no? ¿Sí? Yo quiero, ya pude elevar mis objetivos, ya los hice lo más agresivo que pude, ¿sí? Entonces, mi proceso está listo en ese momento para llevarlo a un nivel disruptivo dentro de mi organización y hacer una innovación, lo que realmente sería una innovación, ¿sí? Entonces, si se fijan, los tipos de problemas 3 y 4 caen en un esquema un poquito más creativo, ¿sí? Donde estamos teniendo o enfrentándonos a problemas, pero ante una necesidad diferente a los dos de abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que esto les ayude a entender los 4 problemas de manera general y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, ¿en dónde me encuentro yo? Pues definitivamente algo similar a eso. Digo, obviamente ese no soy yo, pero pues si quiero correr bajo esas condiciones, ¿sí? Algo me va a ocurrir en los primeros minutos de mi corrida de ese medio maratón, o inclusive si me pongo a correr ahorita, pues primero tengo que esforzarme por llevar una dieta más balanceada y bajarle a los pingüinos y a los chocorroles, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿ok? Bien, vámonos al tipo 1. ¿Qué pasa con el tipo 1? Como les decía hace rato, este es un ejemplo clásico de un apagafuegos, ¿sí? Donde vamos a estar saltando de un lado a otro, tratando de nada más apagar el fuego, ¿sí? Normalmente cuando estamos enfrentándonos ante un problema tipo 1 y que tengo que hacer una acción correctiva de manera inmediata, pues obviamente nuestro tiempo va a ser muy limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa es que vuelva a prender la máquina, que vuelva a correr la línea de producción, que el montacargas empiece a jalar para cargar el camión o descargarlo, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos escenarios en donde pues eso es lo que nos va a generar este tipo de problemas. Simplemente nos va a apretar o nos va a ahorcar de tal manera que tengamos que forzarnos a tener una solución inmediata sin estar considerando la causa raíz de ese problema, ¿sí? Yo creo que esa es la clave de este tipo 1 de problemas, ¿sale? Que obviamente conforme más maduros estén nuestros procesos y más estemos en la mejora continua, digámoslo así, pues vamos a lograr tener menos problemas de este tipo, ¿ok? Entonces, pues si yo quisiera hacer algo así de manera inmediata, pues obviamente lo primero sería, como decía hace rato, pues tener una alimentación más balanceada para poder bajar de peso y lograr mi carrera, ¿no? ¿Sí? O mi objetivo de correr ese medio maratón. ¿Ok? Entonces espero que con esto así tan sencillo nos ayude a entender el tipo 1. Vamos a pasar ahora al tipo 2. ¿Ok? Recuerden, vayan preparando sus preguntas si es que hay algo por ahí que les queda no tan en claro. ¿Okay? El tipo 2 es cuando tenemos, si recordarán, un gap con respecto al estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues obviamente, si vemos ahí la imagen, digo, obviamente ese cuerpo no representa mi cuerpo, pero si lo podemos trasladar al gap, pues si yo debo de pesar 84 kilos, 3 kilos, y ahorita estoy en 90 y tantos, pues obviamente esa diferencia es lo que me está alejando de mi estándar y tengo que hacer algo para solucionarlo, ¿sí? Entonces, normalmente estos problemas son más recurrentes, ¿sí? Si obviamente si descuido mi alimentación a los 3, 4, 5 meses, o si no es que menos, pues voy a volver a caer en
en esta misma situación, ¿no? Aquí la gran ventaja es que cuando estamos en el tipo 2, sí nos da un poquito más la oportunidad de analizar y de tratar de encontrar la causa raíz, ¿sí? Pues obviamente, volviendo a este simple ejemplo de mi condición física, pues si empiezo a analizar y utilizo que dos de las herramientas, no las únicas, pero las más utilizadas es un Ishikawa, un diagrama de pescado o un 5 porqués, pues a lo mejor voy a entender que, pues, oye, pues, ¿por qué estoy en un alto peso, no? O en un peso tan elevado, ¿no? Pues estoy comiendo mal, pero ¿por qué estás comiendo mal, no? Pues es que como muchas chucherías o muchas, estoy siguiendo la dieta de las T's, ¿sí? Tacos, tostadas, tamales, todo lo que empieza con T. Entonces, pues obviamente ahí empiezo a desglosar un poquito más hasta tratar de llegar a la causa raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto a grandes rasgos es el tipo 2. Cuando empiezo a analizar un poco más mis procesos, empiezo a entender qué es lo que está sucediendo y obviamente pues trato de mitigar ese problema de alguna manera un poco más contundente para que no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Sí? Ejemplos de la vida laboral, ¿no? ¿Sí? El CSAT es como la satisfacción de los clientes, cómo estamos midiendo a nuestros clientes y pues a lo mejor si yo encuentro algún problema en eso, pues tengo que entender por qué mis clientes no están quedando satisfechos con el servicio, con el producto, con lo que sea, ¿no? Entonces, es una manera de decir, oye, pues si mi índice de satisfacción de mis clientes está en el 70, 60%, pues ¿qué tengo que hacer para llevarlo a mi meta, que es el 90%, ¿no? ¿Sí? El otro es si lo aterrizamos en una máquina. Esa es una máquina que en algún momento tuve en una de las empresas en las que laboré. Y esa máquina se dedica a dar golpes por minuto. Ese es su estándar. Pero si yo voy a esa máquina y identifico que me está dando 115 golpes por minuto, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para realmente cerrar ese gap, ¿no? Y me dé lo que la máquina está diseñada para darme, ¿no? ¿Sí? Como proceso. Y bueno, por último, igual, esa es una máquina de impresión de cajas, ¿sí? Ay, perdón por el comercial, pero lo que hace es igual, tener un rate de producción o un nivel ya definido de cuántas cajas o cuántas piezas debe de estar sacando por turno, ¿no? ¿Sí? Y si yo encuentro una diferencia, pues obviamente ahí está un problema claro del tipo 2, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a pasar al tipo 3 y ya casi terminamos. Edgar, perdón por la Sí. interrupción. Antes de pasar al tipo 3, Sí. ¿qué pasa cuando se vuelve una práctica común el apagar fuegos? Pareciera que hay empresas que se hacen a la idea de que su operación tiene al apagafuegos implícito. ¿Hasta qué punto realmente hay empresas donde lo empiezan a ver como algo normal? Bueno, ahí digamos que la recomendación básica, van a ocurrir dos cosas. La primera, pues esa persona o ese equipo que está involucrado en apagar fuegos va a llegar un momento en donde se va a cansar. ¿Por qué? Porque su nivel de estrés va a ser tal que pues obviamente van a decidir mejor irse a otra empresa donde a lo mejor les pagan lo mismo o un poquito más por una tranquilidad y paz interior, ¿no? ¿Sí? Entonces, que de seguro también se van a enfrentar a problemas, pero ahí me conecta con el segundo punto que les quiero mencionar. El segundo, lo que va a suceder es que esa empresa no va a poder mejorar o no va a poder evolucionar porque está tan enfrascada en un problema cíclico que está enfocado a solucionar o apagar fuegos, ¿sí? No solucionar problemas de raíz, pues entonces va a estar ahí y a lo mejor sus mejoras, digamos como empresa, van a ser muy marginales porque va a estar acarreando siempre una pequeña bola de nieve que aunque se mueva muy lento va a seguir creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y nunca va a tener la posibilidad de realmente, pues a lo mejor si es una empresa pequeña, dar ese salto hacia las grandes ligas, ¿no? O si es una empresa mediana, pues cómo puedo ser una empresa global, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir.
Porque una de las preguntas que yo creo para la mayoría surgiría es, ¿cómo asegurar que un problema no vuelva a ocurrir? Es decir, si ya estuvimos apagando fuegos, ¿de qué manera podemos asegurarnos de que estos problemas recurrentes ya no se presenten? Claro, sí, ¿A definitivamente. qué se lo atribuyes? ¿Es incluso falta de tiempo de la empresa para ver cómo apagar el tema de raíz? ¿O a qué se lo atribuyes tú, hablando del promedio o de algo general? Yo creo que ahí volvemos al tema de ese agente de cambio que les mencionaba, ¿no? Entonces, ese es un rol clave que alguien debe de tomar dentro de la organización. Si ¿Sí? no lo toma nadie ese rol, pues este ciclo nunca se va a romper, ¿no? Entonces, siempre vamos a enfrentarnos a problemas recurrentes, ¿sí? Sí. Entonces, sí debe de haber, o por eso les decía a los que nos acompañan, que sí debemos de asumir ese rol de un agente de cambio dentro de nuestra organización, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad. Si no, pues esto siempre va a estar ahí, ¿no? Y es un loop de cuestiones negativas o de vicios que nunca se va a terminar, ¿no? ¿Sale? Ya, ya. Entonces, esa sería la recomendación. Muy bien. Bien, vamos al tipo 3. Y ya estamos por cerrar para darles tiempo a preguntas y respuestas. Bueno, ya habíamos dicho, ya identifiqué el problema, ya entendí que a lo mejor si tengo un gap tengo que solucionarlo y como decíamos hace rato, estos dos nos vuelven un poquito más reactivos, ¿no? Entonces, se dice o dicen los expertos que cuando estamos tratando o enfrentamos problemas tipo 1 y tipo 2, nuestra forma de solucionarlos es un poco más de como critical thinking, ¿no? Porque estamos siempre en el momento crítico de identificar el problema, tratar de pensar cómo solucionarlo y implementar una solución rápida ante la necesidad o la urgencia, ¿no? ¿Sí? Pero aquí lo clave es que nos estamos moviendo a la siguiente, si recuerdan esa gráfica que les mencionaba hace unos slides anteriores, nos estamos moviendo a la otra parte que es, pues son de esos problemas a los que nos queremos enfrentar en una empresa, ¿no? ¿Sí? Donde estamos definiendo un nuevo estado ideal, ¿sí? Y que nada más decir, ok, este es mi estándar, este es mi estado ideal. Yo quiero eliminar este gap porque ya estoy listo en mi organización para moverme hacia el siguiente nivel, ¿sí? Entonces yo defino un plan de acción, defino cuál es ese gap y cómo, en qué áreas tengo ese gap para poder atacarlo de una manera más puntual, ¿ok? Y eso es lo que hace el número 3, ¿no? O el tipo 3 de problemas. ¿Qué es lo que sigue dentro de mi organización? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde queremos llevar este proceso para elevarle su nivel de estándar, ¿no? Y esto se hace normalmente cuando los procesos son más maduros, ¿sí? Hay una manera de medir la madurez de un proceso, de una organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones o herramientas que nos ayudan a hacer eso. Pero siempre es enfocado hacia el futuro, hacia dónde quiero llevar un peldaño más en la escalera, si lo queremos ver así, esos procesos, ¿ok? Y bueno, el 4 lo vamos a ver ahorita. Ay, perdón. Pero al final de cuentas, 3 y 4, algo que quería ponerles y compartirles aquí, es que aquí ya estamos moviéndonos, si se fijan, a lo que es el pensamiento creativo, el creative thinking, ¿no? Entonces ya estamos dejando de ser critical thinking y nos estamos moviendo al creative thinking, porque estamos llevando nuestra mente a un proceso más de evolución, de hacia dónde quiero ver mi negocio, mi proceso y de desafiar nuevos retos, ¿no? En el mercado o internamente, ¿ok? Entonces vamos hacia allá. Entonces saltamos al número 4. Entonces aquí ya estoy buscando la innovación. Esto es algo básico de este tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a orientarnos a la creación de un nuevo futuro. Ahora sí, hacia dónde quiero, ya elevé mi estándar de ese proceso, pero ya sé que ahí, hasta ahí no da más, ¿sí? Imagínense una máquina, ¿sí? Ese es un ejemplo muy sencillo. Si una máquina llega a su capacidad máxima, ¿qué podemos hacer? No nos vamos a quedar cruzados y decir, no, pues ya no puedo sacar más producción, porque si el día de mañana llega más volumen, más compras, más clientes, pues yo no puedo decirle al de ventas, ya no vendas porque mi máquina o mis máquinas ya no dan más.
Entonces tengo que empezar a decir, esa máquina la tengo que innovar, tengo que cambiar de tecnología, tengo que irme hacia adelante, hacia el futuro que existe, qué nuevas tecnologías, lo repito, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de problemas nos forzan a tener una visión más amplia del negocio, ¿sí? Nada más hay que tener cuidado. Muchas veces nos cuesta más trabajo identificar esto, ¿no? No es tan claro, ¿sí? Si nos regresamos 3 pasos atrás, el paso 1, el tipo 1 era muy simple, ¿sí? Me rompió una uña, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, a lo mejor curarla, ¿no? Pero ¿por qué se me rompió? Pues no lo sé, no me importa, pero me duele y tengo que curarla. Entonces, ese era el tipo 1. Entonces, siempre encontramos una solución, aunque sea temporal, mucho más fácil. Esto ya nos reta a pensar más allá, ¿sí? Por eso se dice que es como un breakthrough concept o un pensar fuera de la caja, ¿ok? Que es una frase muy sonada por ahí, ¿ok? Entonces, ya para cerrar y terminar en esta etapa, nos movemos a la última etapa, a la última parte. Ya identifiqué mi problema, ya lo traté de solucionar, entonces pues estamos listos para arrancar mi carrera, ¿ok? Tengo el apoyo del management, ya me dijo mi señora que sí me va a dar chance de entrenar todas las mañanas e inclusive en las tardes, entonces me voy a desentender un poco de mis labores del hogar. Ya tengo mis procesos más estables, ya si se fijan, estoy midiendo mis tiempos en mi corrida, de alguna manera ya pude mejorar, ¿sí? Inicié corriendo casi 8 minutos por kilómetro, ahorita ya lo estoy bajando a 7, a 6, lo que sea, ¿sí? Ya estoy logrando esa estabilización en mi proceso, ¿sí? He logrado mejoras incrementales. Entonces, a lo mejor de correr 8 minutos por kilómetro, ya ahorita estoy logrando los 5 minutos por kilómetro. Pues es un gran salto. Soy más rápido, me siento más delgado, más ágil, etcétera, ¿no? Y pues por último, ya estoy listo para innovar, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no solamente me quiero echar el medio maratón, sino que pues estoy pensando en un maratón completo o estoy pensando echarme en un Ironman o esas correr, un triatlón o algo así que sea mucho más completo. Entonces, así es como digamos que llevamos la evolución de nuestra mejora, ¿ok? Entonces, 3 puntos que me gustaría que se llevaran con ustedes al terminar o ya que estamos cerca de terminar esta charla, ¿sí? El primero es el networking. Ese es uno de los puntos claves, por lo que comentábamos al inicio, ¿no? ¿Cómo logramos esa conexión con el cuerpo directivo, con el gerente, con los jefes de área, quien sea, para poder tener siempre un aliado de la parte del management, ¿ok? Entonces ese es el primero y ese es clave, ese cada uno lo va a hacer, no hay una receta de cómo hacerlo, no hay una fórmula que nos diga con esto ya te vas a lograr ser el mejor amigo de tu jefe, pero definitivamente es algo que tenemos que trabajar, ¿ok? Siguiente punto es el definir. ¿Qué tenemos que definir? Pues esa definición clara del problema. ¿Realmente estamos donde deberíamos de estar? ¿Le seguimos con este proyecto o de plano me doy cuenta que esto es un problema que alguien se inventó dentro de mi organización, ¿no? ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado. Hay problemas que si se lo inventó el dueño o el director, pues hay que manejar con pincitas porque no podemos llegar y decirle, ¿sabes qué? Tu problema no es un problema, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes ante esa situación, ¿ok? Y por último, punto número 3, innovar. Entonces, ¿cómo voy a preparar tanto yo como mis procesos para que estén listos para llegar al siguiente nivel? Entonces, ese es el punto con los que quiero cerrar. El networking, la definición y la innovación, ¿ok? Entonces, pues te regreso la palabra, José Luis. No sé si quieres nos movemos a las preguntas y respuestas. Nada más rápidamente, Edgar, ¿hasta qué punto consideras que la fase de definir el problema puede estar subestimada? Me explico. ¿Hasta qué punto en muchas ocasiones no se le da debido a la fase de definir precisamente el problema?
Se cortó un poquito, por lo menos de mi lado, José Luis. No sé si pudieras repetir la pregunta. Te repito la pregunta, ¿hasta qué punto consideras que en ocasiones no se le da el peso adecuado a la fase de definición del problema? ¿Hasta qué punto en ocasiones nos apresuramos en definir el problema y terminamos, valga la expresión, sin definirlo correctamente? Claro. Yo creo que ahí la clave es que sepamos manejar el nivel de urgencia, porque eso es lo que nos va a llevar a tomar un proyecto que realmente a lo mejor ni siquiera tendría que llamarse proyecto, ¿sí? Y ahí es donde entran ya ciertas metodologías para analizar y poder definir si realmente pues, una situación es un problema o no, ¿va? O inclusive si un proyecto tiene la suficiente validez o lo podemos sustentar como un proyecto que nos va a ayudar a mejorar algo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, simplemente darle la importancia a la etapa de definición para que nos ayude a no tener un fracaso más adelante, ¿no? ¿Sí? Y eso, aunque le invertamos un poquito más de tiempo, nos va a quitar o evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Muy bien. Ahora sí, a nuestros amigos los invitamos a que quien tenga alguna duda, si gusta ponerla en el chat o si gusta activar su micrófono, ya estamos en el espacio para preguntas con Edgar. ¿Alguna pregunta? Pues yo aprovecho el foro para hacer una pregunta. Sí, adelante. Edgar, alguna vez apliqué a una certificación Lean Six Sigma y se recomienda que no se tenga la solución al principio. Aquí en este caso que tú mostraste, tú tenías pues, no necesariamente la solución, tal vez tu problema es mejorar la calidad de vida y tu salud, pero tu solución fue el maratón. ¿Qué tanta ventaja le ves tú en esta restricción del Lean Six Sigma para decir no tienes un problema, bueno, no sabes cuál es la solución y primero mide para saber cuál va a ser la solución? Sobre, ya tengo una idea de la solución, voy a trabajar directamente sobre esta idea. Ahí, ¿cuál es tú Claro. el peso que le das a realmente hacer una mejora sobre esta recomendación de no tener una solución? Claro, yo creo que ahí depende, Fer, de la metodología, cómo sepas adaptarla a tus necesidades. Te explico por qué. Eh, en mi experiencia, como inicié en todo esto de lo que es la mejora continua, o la mejora de procesos, pues obviamente las metodologías más comunes es esto de Lean o lo que es Lean Manufacturing, donde te explica una idea de pues, cómo identificas desperdicios, cómo puedes hacer cosas más simples, más delgadas, más sencillas, ¿no? Y después en algún momento nos metimos a lo que es Six Sigma, donde es una metodología más estricta, más estadística o más de números, ¿sí? No, sin dejar al lado que Lean también digo, hay cálculos y los lleva, hay una forma pues más numérica también del lado de Lean, pero lo que quiero decir es que la ventaja cuando te empiezas a meter a todas estas metodologías y podemos meter inclusive la parte de project management, porque ves partes de calidad, ves partes de todo esto, es cómo empiezas a amalgamar las herramientas a tu necesidad para que puedas lograr, al final de cuentas, el objetivo de tu proyecto, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, pues si estás haciendo un proyecto para lograr una certificación que sea Lean Six Sigma o Six Sigma, como Green Belt, Black Belt, lo que sea, pues obviamente la premisa es que no debes de conocer la solución. Pero si no estás buscando una certificación y estás en tu día a día, en tu chamba, pues siempre vas a tener una idea de por dónde podría ir la solución, pero nuestra chamba es cómo agarro herramientas de Six Sigma, cómo agarro herramientas de Lean o de Project Management para validar cuál de estas 2, 3, 5, 10 ideas que pudieran ser la solución realmente pudiera ser la mejor, ¿no? Y yo creo que ahí es el éxito de alguien que está liderando proyectos, ¿sí? No te tienes que amarrar a la metodología que sea, ¿no? ¿Sale? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra duda? Son muy, muy tímidos nuestra audiencia. Sí, yo tengo una pregunta. Fernando Galván, ¿qué tal, señor Mijangos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Gusto de Bien, saludarte. igualmente, igualmente. Oye, una pregunta en relación en los tipos de problema. Cuando estamos ya en la parte creativa y estamos buscando ya la, la- la parte de orientar o innovar, desde tu punto de vista, y para llegar al punto de pensar fuera de la caja, ¿dónde crees tú que se podrían dar los primeros pasos? Es decir, eh, nadie lo he escuchado en algunas ocasiones de management, de directivos, ¿no? Que te dicen, obviamente yo no conozco todo, no tengo todas las respuestas, entonces tú al tomar la iniciativa de agente de cambio, ¿qué es lo que tú crees que tendrías que hacer para poder llegar a ese nivel de innovación? Claro. ¿Dónde crees que podrían ser o podrías dar tus primeros pasos para llegar a ese punto? Claro, yo creo que lo primero es definir hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres lograr en ese proceso? Es decir, voy a hacer algo a lo mejor pensar fuera de la caja. Si mi línea de producción ahorita hace celulares, quiero llevarlo a hacer palomitas, ¿no? Ok, entonces si eso ya lo tienes en mente y ese es el objetivo que quiere seguir tu empresa, tu organización, pues entonces eso ya está claro. Lo importante es ver cómo vas a llevar todos tus procesos, todas tus, a lo mejor máquinas en este caso, ¿no? A lograrse transformar para llegar a ese punto, ¿no? Claro. A mí lo que me encanta es que hoy en día ya no nos tenemos que amarrar con Lean o Six Sigma o cualquier otra metodología como hace 20 años, ¿no? Quizás, porque ya tiene muchos años Claro. esto de la mejora de procesos, pero la gran ventaja es que hoy en día tenemos como Design Thinking, donde nos dice, ok, tú quieres innovar, pues vamos siguiendo una estructura diferente de ese proyecto porque ya quieres innovar, ya estás en una etapa diferente, ya no Claro. quieres elevar tu métrico del 98 al 100% o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí sugeriría es utilizar las herramientas adecuadas que me van a dar las bases y la información para llevar mi proceso a ese nivel de innovación que quiero llegar, ¿no? Ok. Entonces, Design Thinking es una buena herramienta, hay algunas otras, pero es montarnos en otro tipo de estructura para que logremos esa innovación que tú dices. Y estas metodologías nos ayudan a entender qué debo de hacer en el paso a paso para que sobre la marcha pueda lograr la innovación, ¿no? ¿Sí? Ok. Porque como dices, y como lo veíamos en el problema 4, muchas veces no sabemos o no estamos Exacto. seguros, pero estas metodologías, la gran ventaja es que ya nos ayudan a ir descifrando hacia dónde tenemos que movernos si realmente queremos ser disruptivos. Ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Edgar, ¿hay algo que te gustaría agregar además de lo que revisamos en la presentación? No, simplemente agradecerles la oportunidad, a ti por la invitación y a los compañeros que ya tenía algún tiempo de no platicar o escuchar de algunos de ellos de los que veo aquí. Entonces, pues siempre un gusto poder compartir ahí un poco de la experiencia y de lo que me ha tocado vivir y pues si les sirve o si saben de alguien que les sirva, pues también cómo compartimos de voz en voz todo esto, ¿no? Al final de cuentas, si vamos sumando con un granito más de arena, pues esto se va a hacer mucho más enriquecedor. Sí, Podemos llevar. porque obviamente quedan temas pendientes, ¿no? Podríamos seguir analizando algunos puntos y daría para tocar otros temas relacionados con lo que abordaste en la presentación. Así es, sí. De todos modos, ahí están los datos. Si alguien tiene alguna inquietud o algo así, pues nada más que lo manden a ese correo que está ahí, ¿no?
Bueno, Edgar, muchas gracias por tu participación y ya avisaremos posteriormente de otros webinars con los que participaremos. Excelente. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Edgar. Luego. Gracias, hasta luego, Mike. Hasta luego.